El rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Bueno, pues nada, seguimos adelante conversando, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Y para seguir conversando tengo un buen conversador ahí al otro lado, José Luis Martín, analista. Con él siempre hemos hablado temas políticos, temas de todo tipo, y hoy nos va a recordar, porque una vez, hace tiempo ya, nos comentó una vez que una historia que pasaba en el municipio de Tazacorte, o que pasó en Tazacorte. Porque Tazacorte se llegó a independizar de España. Mucha gente me ha dicho, ¿pero cómo que es eso? ¿Que se independizó? Digo, pues sí, se independizó de España. Y para explicarlo otra vez, porque a él le encanta esa historia, tengo ahí al otro lado a José Luis Martín. José Luis, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digo que yo te digo a ti que eres un gran conversador. ¿Tú qué dices? ¿Tú consideras o qué? Hoy estoy un poco perjudicado. Bueno, todos los días no podemos estar, ¿no? Estamos... No, nada, hay mucho bicho suelto por ahí. Vale. Pero en fin, ahí vamos. Bueno, de todas maneras, José Luis, conversando siempre se aligeran todos los problemas. Bueno, ¿qué pasó en Tazacorte? Que dice que una vez se independizó de España, que ya una vez que nos contaste esta historia. Bueno, fue un proceso más exitoso que el catalán. Duró casi 3 días la independencia frente a los segundos que duró la catalana, ¿no? Escucha, fue un proceso, entonces nosotros tuvimos un proceso antes que los catalanes. Mucho antes, y además más exitoso, duró 3 días nada menos, ¿no? El frente a, como te decía, los minutos que duró el de Cataluña, ¿no? Sí, sí. Pero lo cierto es que es un acontecimiento histórico. Yo diría que hasta tiene, aparte del sufrimiento que realmente se vislumbra tras todos los hechos que nos narran, pues tiene hasta ciertos momentos graciosos, ¿no? En fin. ¿Y cómo fue la cosa? Allá por el último tercio del siglo XIX, pues el trato que venían recibiendo los vecinos de Tazacorte, pues lo consideraban muy injusto, ¿no? Tanto por los desmanes del caciquismo como por el trato que venían recibiendo del ayuntamiento, del cual era pago Tazacorte, que no era un municipio, obviamente, en aquel momento. Y esto fue haciendo crecer la idea de que tenían que hacer algo, tenían que reivindicar una situación distinta que mejorase su situación, ¿no? Como te decía, el conservadurismo de los caciques del momento, los sotomayor fundamentalmente, y el trato que recibían de ayuntamiento era muy malo, por lo menos así lo percibían los vecinos, ¿no? Y los comerciantes, los propietarios, algunos exportadores, porque Tazacorte era una sociedad que había conseguido un cierto desarrollo, se pusieron al frente y unidos al conjunto de los vecinos, allá por el 1898, pues presentaron un escrito en el ayuntamiento solicitando pues convertirse en municipio. A la instancia que presentaron, al escrito, le añadieron ya el croquis de lo que serían los nuevos límites municipales, ¿no? Pero la instancia que fue remitida a la audiencia, a la Diputación Provincial, extrañamente se perdió y estuvo extraviada 12 años, hasta que la encontró alguien que, bueno, volvió a relanzarla ya con algunas garantías notariales, intentando conseguir que no volviese a ocurrir lo mismo, pero no sirvió de nada. Volvió a perderse, ¿no? Entonces ya las cosas empezaron a tensarse, y aquella sociedad empezó a crecer en la virulencia de su respuesta, ¿no? Sí. También se crearon algunos medios, como una revista semanal, un semanario que se convirtió en portavoz de toda la lucha, ¿no?, de los vecinos, ¿no? Y nació con posiciones firmes y fuertes, ¿no? Ya en su primer editorial venía a decir: estamos a favor de toda causa justa, aunque en este empeño
nos lleven de calle tiranuelos y azota pueblos de la peor jaez, ¿no? Bueno, no comenzaban flojos, ¿no? No. Bueno, pero bueno, por aquellos tiempos estamos en una gran virulencia política, ¿no? Aparece por el pueblo dos hermanos, del cual el más destacado era don Pedro Pérez Díaz, que era abogado del Consejo de Estado en Madrid. Eran dos republicanos palmeros, y le comunican en una conferencia que dan en la sede de una sede cultural que se llamaba Díaz Pimienta, le trasladan a los vecinos que están muy de acuerdo con sus reivindicaciones y que van a ayudar, ¿no? Y entre otras cosas, pues les prometen impulsar un expediente para que el pueblo sea reconocido como ciudad. Esto lo cumple Pedro Pérez, y al poco tiempo se comunica, se publica en la Gaceta Oficial, que en esa época era el boletín oficial del Estado, el reconocimiento del pueblo de Tazacorte como ciudad, en base a sus méritos, a su desarrollo, a su actividad económica y cultural, etcétera, etcétera. Pero esto sienta como una bomba en el municipio de Los Llanos, sienta muy mal, les llega muy mal a los caciques, se movilizan todos a una, y claro, van a Madrid exigiendo que eso sea retirado, pero una vez publicado en el boletín oficial, en la Gaceta, era imposible volverse atrás, con lo cual urdieron un plan que fue el que ejecutaron, decir que había sido un error material, un error en la publicación, y que en realidad no se referían a Tazacorte, sino a Tacoronte, y así adquiere Tacoronte su condición de ciudad. Es decir, que Tacoronte, y porque por ese error lo de ciudad se lo dieron a Tacoronte y no a Tazacorte. No digo yo que fuera inmerecido, pero en aquel momento así fue, ¿no? Vale. No encontraron otra argucia más útil que alegar que había sido un error, un error de transcripción, un error material, ¿no? Y por lo tanto la rectificación se publica en la Gaceta diciendo que habiendo habido un error, pues entiéndase que el municipio que recibe el reconocimiento de ciudad es Tacoronte. Y eso, como es lógico, y eso pues sin redes sociales y allende los mares en aquella época, ¿no? Claro. Piensa que cuando se había publicado esto en la Gaceta, fueron varios días de fiesta, ¿no? En Tazacorte, la euforia desbordaba, ¿no? Sí. Claro, la noticia de que se lo habían quitado, pues significa una indignación general, ¿no? Y así se levanta el pueblo de un modo ya distinto, donde lo que se plantea no es ya, porque habían visto esta declaración de ciudad como el antecedente inmediato de su reconocimiento como municipio independiente, ¿no? Que era el camino que un poco se habían trazado. El hecho de que se produzca esa rectificación en la Gaceta, pues produce no solo indignación, sino que moviliza de modo muy duro, y la gente pues sale a las calles y se declaran ya no independientes de Los Llanos como municipio, sino independientes de Los Llanos e independientes de España, ¿no? Concretamente recuerda el cancionero popular qué era lo que se cantaba en ese momento. Era algo así como: con palos, bicheros y escobas, con voz de calibre, viva Tazacorte libre, independiente de España. Y así se declaran durante varios días, 3 días, hasta que, según cuentan las crónicas, la Marina acude y el piolín de la época. Sí, dispara un cañonazo que, según cuentan las crónicas,
no cae en Tazacorte sino en los llanos, pero bueno, o sea que no le faltan algunos toques de... Y ahí termina esa parte de la historia, aunque no termina la historia en sí, porque no abandonan los Bagañetes sus reivindicaciones y realmente, a pesar de las maldades de Poggio y otros, ellos continúan en la lucha, ¿no? Continúan en su lucha y consiguen que el 6 de diciembre del año 25 se constituya el primer ayuntamiento independiente de los Llanos Aridanes bajo la presidencia del delegado del gobierno, que era un don Miguel Garcés de Los Fallos, y se constituye con una primer punto a tratar, que es una reivindicación, una exigencia de que le devuelvan dentro de los límites que el gobernador ha puesto, los lindes que ha trazado el gobernador civil, la iglesia de las Angustias y Puerto Nao, que había quedado fuera de forma inexplicable dada su ubicación, en favor del municipio de Los Llanos, ¿no? Es un poco... Es increíble, increíble. Oye, es que nosotros estamos de broma, pero es que en el fondo es verdad. Es decir, fue el primer proceso, porque es que es igual, o sea, prácticamente, ¿no? O sea, la revuelta popular, la gente, no sé qué, lo que viene por el mar, ¿no? Cierto. Y se le aplicó el 155, o sea, sí. de la época, ¿no? Sí, el 155 de la época, que fue además... ¿Y qué pasó? ¿Y aquellos 3 días cómo se pudieron vivir en Tazacorte, esos 3 días que duró? Pues fueron días de banda municipal, banderas, estandartes, herramientas en alzada, etcétera, etcétera, porque realmente había una verdadera euforia, ¿no? Estábamos en el pleno cantonalismo, estábamos en una euforia que no solo también en el ámbito general, internacional, español, pues estaban dando procesos de otro orden, evidentemente, no a nivel de municipios, pero como parecido, y realmente yo creo que estaban plenamente convencidos de que era sostenible no solo esa independencia de los Llanos, sino independencia de España. Y dice, bueno, pues si no nos permiten los que nos parece justo y además nos engañan, pues se acabó, vamos a cortar por lo sano, ¿no? y llegaban a tener, no sé, se me ocurre, bandera, tendrían o no, o no había tiempo. Exhibían estandartes, pero date cuenta que fue una cosa como muy... Claro. Lo que sí había, ya te digo, música, petardos, movilizaciones en la calle, manifestaciones en la calle, gran euforia, ¿no? También la había habido antes cuando celebraron lo de Ciudad. Claro, al desencanto, a la incomodidad política en la que se encontraban, a lo que consideraban el trato vejatorio continuado, se une el hecho de que les pongan el caramelo en la boca, claro, en línea con lo que habían manifestado aquellas dos grandes figuras del republicanismo, y que ven cómo se materializa de facto en el boletín oficial, vamos a llamarlo así, y cómo después, unos días después, se lo quitan, y se lo quitan además con una explicación pues bastante poco consistente, claro, como mínimo. ¿Y tú crees que eso de alguna manera se transmite? Quiero decirte, esa forma o esa idiosincrasia de los Bagañetes de Tazacorte, ¿no? En el sentido de... Porque claro, parten de una base que quizá otros no lo tenían, pero realmente llegaron a buscar esa independencia y toda esa lucha que tuvieron. Quiero decirte, eso ha marcado en otras generaciones también el hecho de que el Bagañete, no sé, tenga otras características o no, o es la misma. Yo creo que sí, Tazacorte por su propia evolución socioeconómica, porque se habían producido desarrollos al margen del poder directo, del control económico directo del caciquismo, porque por todos estos acontecimientos y otros siempre fue y ha sido una ciudad diferente en su funcionamiento. De hecho, se acuñó hace ya largo tiempo lo del pequeño París, ¿no? Tazacorte siempre estuvo en la vanguardia de las cosas,
hasta en la moda, ¿no? Tarde porque, como tú decías, en esa época no había redes sociales, pero si había minifalda, llegaba tarde, pero eran un poquito más cortas, ¿no? No, amigo, no, pero eso es un detalle importante, ¿eh? Por expresarlo de algún modo. Claro, claro. Y fíjate, el pequeño París, se le pone el pequeño París a Tazacorte, pero tenían que tener otro nivel, porque esa expresión, pues por algo era, ¿no? Y no era Santa Cruz de la Palma o era otro lugar, ¿no? Era Tazacorte, o sea que allí tenía que haber otra historia. Sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, de hecho hubieron distintos acontecimientos que yo creo que todos ellos son los que no podría ser de otra manera, van tallando, van formando parte de la personalidad de un pueblo, de una comunidad, ¿no? Un día hablaremos si quieres, de los mártires de Tazacorte, ¿no? Los mártires de Tazacorte, sí. ¿Pero relacionado con este tema no, vale. ¿En la guerra? No, un acontecimiento anterior. Vale. Son ejecutados una serie de un grupo numeroso de cristianos que hoy hay en Tazacorte un cementerio submarino con figuras sumergidas, bastante bonito, que rememora esa historia, ¿no? Oye, José Luis, ese tema hay que tocarlo, ¿eh? Un cementerio submarino. Sí. Es como, viene a ser, se hicieron figuras que después se sumergieron y tú tienes la sensación, no es en realidad un cementerio, es como diría yo, como un homenaje submarino con figuras, distintas figuras, cruces, figuras humanas, etcétera, que constituye un recuerdo de ese acontecimiento histórico. Curioso. Mira, ¿y se celebró alguna vez, que si tú sepas o algo, o algún hermanamiento entre Tacoronte y Tazacorte o algo? Para no sé, para dejar la cosa clara, oye, que Tacoronte diría, oye, yo aquí en esta historia no tengo nada que ver, o sea. No. Santa Rita, lo que se da no se quita, ¿no? verdad. Pero de todas formas voy a mirarlo porque no se me había ocurrido pensarlo. Estaría bien. Sí. Y si no, están a tiempo. Por eso te digo, por eso te digo. No lo he mirado, ¿no? Pues nada, José Luis, oye, me agrada luego encontrarte en la radio, volver otra vez y nos queda ese temita muy importante del tema de Tazacorte, interesante. Así que lo damos para otro día, ¿vale? Bueno, va a parecer que soy vagañete, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, no me importaría en absoluto. Claro que no. Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo a todos. Adiós. Bueno, pues nada, curioso, ¿eh? Curioso el tema de Tazacorte. Lo de Tazacorte, hasta aquí hemos llegado. Lo que no sabíamos nosotros es que el proceso, ya se había desarrollado aquí, ¿A que no? Yo no lo sabía, el proceso, incluido todo, incluido lo del ataque con el barco, el 155 de la época que se les aplicó y todo igual. Bueno, pues nos vamos con otro temita musical.